31 de octubre del año 2024, en circunstancias en que dos personas a bordo de un vehículo motolineal transitaban en actitud sospechosa a la altura de la KR en Guaura, son advertidos por la unidad policial, que en este caso estaba conducida por mi patrocinado Piscoya Facho, y que tenía como operador, en este caso el operador era el señor Montenegro Bustamante. En esas circunstancias, al advertir esto, les hacen señales con la circulina, les hablan por los altavoces para que se detengan. No los hacen caso, al contrario aceleran y se dan a la fuga. Los persiguen y logran alcanzarlos finalmente a la altura del puente de Guaura. Allí son registrados y luego trasladados a la comisaría. En este caso, el conductor, ¿no?, era mi defendido. Lo que señala el Ministerio Público, a partir de la versión de uno de los que estaban ocupando la moto, en el trayecto hacia la comisaría, mi defendido le había solicitado 300 soles para que puedan liberarlos, para que no sean depositados en el calabozo de la comisaría. Luego se estaciona el vehículo a las afueras de la comisaría y en ese interín que estaban dentro los dos personas que estaban en la unidad policial, se produce un yape de 300 soles al señor César Cachay, que se encontraba en la ciudad de Chiclayo, y se señala pues no que mi patrocinado Jefferson Piscoya Facho había sido el que le había entregado incluso el celular que le había sido previamente retenido al menor indicado para que pueda hacer el yape, y una vez hecho el yape los liberan y ellos se retiran. Esos son los hechos de manera concreta, pero realmente y eso es lo que nosotros cuestionamos en la sentencia, no se ha cumplido con una motivación adecuada, y ello consideramos pues que vulnera el debido proceso, y es por lo siguiente. En principio, como ya se ha dicho, eran dos las personas que habían sido intervenidas. En la etapa de investigación preliminar, en la etapa de investigación preparatoria, en la etapa intermedia y mucho menos en el juicio, jamás estuvo el acompañante de nombre Jenner Ander, como lo señala la acusación fiscal, porque él es supuestamente quien estaba dentro del vehículo también y quien podría corroborar si es verdad o no que mi defendido Piscoya Facho solicitó el dinero de los 300 soles como se ha dicho, porque ese sería el accionar de mi defendido, haber solicitado los 300 soles. Y para acreditar ello se cuenta únicamente con la versión de Jack Morales. El otro nunca ha estado en el proceso, nunca ha comparecido y no ha podido corroborar nada. Es importante tener en cuenta, conforme lo hemos señalado, pues que ha habido no solamente para nosotros, lógicamente, una motivación insuficiente, sino además incongruente y lógica. La única incriminación o la única, digamos, evidencia incriminatoria en contra de mi defendido Piscoya Facho vendría a ser la declaración de Jack Morales. Pero Jack Morales tampoco ha comparecido al plenario, a pesar de que se le notificó en varias oportunidades y se suspendió a efectos de que pueda comparecer. Nunca compareció, nunca fue al plenario, nunca fue sometido al contradictorio y tampoco ratificó pues no su versión que había indicado en un primer momento. Eso es lo que hay, no hay nada más. Los informes del BCP, el BCP ha informado que mi defendido Piscoya Facho no cuenta con el aplicativo YAPE y tampoco tiene una cuenta del BCP. La visualización del equipo celular que él utilizaba, tampoco se ha advertido que cuente con YAPE, tampoco se ha advertido algún tipo de comunicación o evidencia que permita sospechar, sostener válidamente que él se habría beneficiado con los 300 soles. El señor Cachay, César Cachay, que fue quien recibió el dinero, ha señalado que no lo conoce a mi defendido Piscoya Facho. No lo conoce. Lo que señala, es muy importante lo que señala la sentencia en el fundamento 6.12, porque allí lo que hacen es una descripción cronológica de minuto a minuto, segundo a segundo, cómo es que ellos llegan finalmente a la conclusión de responsabilidad de mi defendido. Y lo importante para este efecto es lo que se indica en el minuto. Ellos dicen que lo que se ha observado en uno de los videos que se ha visualizado es que en el minuto
en la hora 01 con 34 con 55 horas, mi defendido baja del vehículo, camina hacia la pared y retorna a la 01 con 35 con 03. No estuvo en el vehículo en ese interín de tiempo. Antes ya había bajado también una vez. Eso tiene una explicación y lo vamos a señalar luego, lo cual no ha sido respondido adecuadamente. Esto es importante porque luego concluye el colegiado en el 6.35, ¿no? De que en cuanto a la verosimilitud de la versión, porque ellos dicen, bueno, solo con la versión sí podemos, pero vamos a ver si se cumplen los 3 requisitos que para ellos dicen que sí. Respecto a la verosimilitud de la versión, señalan pues que como quiera que el yape de la evidencia recabada se ha producido a las 01 con 35 con 00 de los 300 soles, entonces está acreditada la participación de mi defendido. Sin embargo, omiten, ¿no? Y aquí es donde creemos que justamente hay no resiste la lógica esta aseveración, porque omiten que a la 01 34 con 55, es decir, antes de que se produzca el yape, mi defendido desciende del vehículo y retorna después a la 01 35 con 03. Sobre eso no se dice nada en la sentencia y se concluye, se parte de la premisa falsa de que como mi defendido estuvo en el vehículo, es lo que dicen, como Piscoya era el conductor, entonces él debía saber. Es ilógico sostener, o no es razonable sostener, que no sabía. ¿No? Señalan pues que la solicitud de dinero, dice el colegiado, la solicitud de dinero por parte de mi defendido de la suma de 300 soles y que mi defendido ha sido quien le da el celular para que hagan el yapeo, está corroborado, dicen ellos, circunstancias que están corroboradas con las imágenes de video y las imágenes de yape. Eso dicen en el fundamento 6.36, pero sin embargo más adelante dicen, es cierto, ¿no?, que no se aprecia de las imágenes ello. Eso lo dicen en el 6.39. Respecto a la versión del agraviado dicen, es cierto que no se aprecia ello de los videos. Nuevamente encontramos aquí una incongruencia. Intención de justificar una decisión que al parecer ya había sido adoptada con antelación y lo que realmente se desprende del dato fáctico que ellos mismos señalan en el 6.12 sobre la hora y sobre las circunstancias en que se han producido estos hechos. Como no ha habido ningún tipo de problema previo, no está acreditado que hay un problema previo, entonces es creíble la versión del menor. Eso es lo que señalan, pero no analizan, como hemos indicado, que no estuvo mi defendido en el vehículo cuando se ha producido el yape. Y que además, como él lo ha señalado, y aquí quiero insistir en este dato que lo hemos indicado por escrito, mi defendido ha referido que luego de más de 12 horas de haber laborado, estaba agotado. Y como ellos tienen tiempos para descansar dentro de los turnos que hacen de 24 horas, justamente el lugar donde estaban cuando se produce la intervención es porque iban a descansar. Y entonces él refiere que cuando están en las instalaciones fuera de la comisaría se estaba durmiendo, por eso baja una vez, luego baja una segunda vez, que es justamente cuando se ha producido el yape, que él no ha estado dentro del vehículo, y eso sí está con el mismo dato que ha sido señalado en la sentencia. A la persistencia, lo que indican es pues que como quiera que el agraviado ha contado los hechos, ¿no? Contó los hechos a su madre, dicen, ¿no?, en el 6.40. Contó los hechos a su madre. La señora no ha comparecido al juicio, señores registrados, aquí nuevamente parte de una falsa premisa, no ha comparecido al juicio para indicar que su hijo le haya contado. Y en la declaración de la señora que obra en autos, ella indica que no sabe nada, que su hijo no le contó nada. Sin embargo, aquí se afirma que primero contó los hechos a su madre a las 9 de la mañana del 1 de noviembre del año 2024, lo cual es una falsa premisa. Más adelante, ¿no?, indican que se hizo un reconocimiento en ficha RENIEC y que además hubo un reconocimiento físico en rueda posterior al reconocimiento en ficha RENIEC, ¿no?, y que en consecuencia pues ha habido persistencia en la incriminación. Finalmente, otro dato que es importante, ¿no?, dicen, es cierto que no ha comparecido al juicio, pero como ya se ha dicho, su versión cumple con los 3 requisitos del acuerdo plenario 02 y por tanto pues, corresponde creerle, y con ese solo señalamiento es suficiente. También dicen, es cierto que no ha comparecido el otro intervenido, pero como ya lo ha señalado en este caso el menor, cuya versión, ¿no?, pues, es creíble supuestamente, entonces es suficiente con ello. Y en cuanto al hecho de que Cachay no conoce a mi defendido, ¿no?, dicen, es cierto,
dicen en el 6.45, no, dice, es verdad, no hay indicios o evidencias que exista relación de amistad ni transferencia de dinero entre Jefferson Piscoya y César Cachay. Dice, pero también es cierto, como se ha indicado, ¿no?, que el agraviado ha referido que el conductor le requirió los 300 soles. Aquí nuevamente estamos, ¿no?, ante una falacia, porque conforme a la sentencia y conforme a la acusación, a mi defendido se le imputa el supuesto típico previsto en el 395A, tercer párrafo del Código Penal. Es decir, que él solicite para él, no para un tercero. Porque claramente hay 3 párrafos. En el primero se acepta, en el primer párrafo, que sea para sí o para un tercero. Pero en el tercer párrafo es para él. Y claramente aquí se señala, ¿no?, en la conclusión o en la premisa de que es cierto, de que no hay ni relación ni indicio de transferencia de dinero ni comunicación con el beneficiario, que en este caso es César Cachay, pero con la versión del menor en todo caso sería suficiente. Entonces es una falacia, lógicamente, porque pues no es posible que eso encaje dentro del supuesto típico del 395A del Código Penal, en este caso, conforme lo hemos señalado. Finalmente concluyen, ¿ya?, en todo momento, en base a esto de que, como además no se levantó un acta policial de la intervención y no se avisó al comandante de guardia, entonces hay responsabilidad de los dos efectivos policiales, de los dos. Hay un detalle aquí, sin embargo, que no lo mencionan. El manual de operaciones de la Policía Nacional del Perú, que es una norma, ¿no?, que es pública además, claramente señala cuál es el rol del conductor. El rol del conductor es ese, valga la redundancia, conducir y cuidar el vehículo, porque si él va a conducir, él va a hacer el acta, él va a avisar, él va a hacer todo, entonces estaría solo en el vehículo. Él tiene un rol, cada uno tiene un rol, y justamente sobre eso no se señala nada. Se dice genéricamente de que ambos, ¿no?, los dos, pero no se disgrega en ese aspecto. Finalmente, señores magistrados, en cuanto a la reparación civil, dicen, en efecto no se ha acreditado daño físico a la persona del agraviado. Sin embargo, en el caso, este agraviado corresponde reparar daños patrimoniales, el cual comprende el dinero que fue entregado, ¿no?, por el agraviado a los acusados, pero además, dicen, de repararse los daños extrapatrimoniales, esto es reparar el daño moral y el daño a la persona, entre paréntesis, daño psicológico. Daño psicológico. El daño psicológico debería estar acreditado, y en este caso no ha habido pericia, no ha habido un documento que acredite que eso se haya producido, y tampoco aquí se ha aplicado pues el criterio de proporcionalidad para establecer, porque se establece 10.000 soles a favor del Estado y 8.000 a favor del menor, ¿no? Y simplemente se basan para eso en el hecho de que, bueno, pues como hay que establecer un monto, ¿no?, resulta razonable establecer en esa proporción. Eso es lo que se dice. Más allá no se justifica por qué hay una desproporción tan grande entre 300 soles y 8.000 y 300 soles y 10.000. Lo que es más, en este caso se habla, ¿no?, y con eso ya voy concluyendo, señor director de debate, señores jueces superiores, se ha hablado de que habría habido un concurso ideal, ¿no?, y que se ha subsumido, en este caso habría habido abuso de autoridad, ¿no?, por la intervención indebida, irregular, y en este caso cohecho, ¿no?, en el ejercicio de la función policial, y que se subsume en el más grave, que es el cohecho, ¿no? Entonces, para la determinación de la responsabilidad penal se ha analizado el cohecho, esencialmente, ¿no?, y obviamente se ha hecho referencias a la tema del abuso de autoridad para dosificar pena. Pero para el tema, para efectos de la reparación civil, si revisamos, ¿no?, lo que he señalado, se refiere esencialmente al delito de abuso de autoridad. Es en base a estos fundamentos, señores magistrados, que nosotros consideramos pues de que no ha habido una motivación suficiente, que es más bien aparente, que es ilógica y que se basa en principios, conforme ya lo hemos señalado, por lo que solicitamos nosotros pues la nulidad de la sentencia venida en grado. Muchas gracias.